audio número 2 de la unidad 4 de la materia Teoría General del Proceso a cargo de Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el audio número 1 vimos y comprendimos el sentido y el significado de la voz acción, es decir, del derecho de acción. Vimos las diferencias entre las acciones penales y no penales, vimos cómo este derecho de acción se empezó a analizar y a comprender más hacia 1850 y cómo se lo independizó del proceso, siendo algo autónomo, algo separado el derecho de acción del proceso. Ahora vamos a clasificar los distintos tipos de acciones que existen según el fin que las mismas puedan llegar a obtener si se llegan a judicializar en un proceso. El primer tipo de acciones son las acciones declarativas, que son aquellas que buscan eliminar un estado de incertidumbre jurídico. Es decir, este tipo de acciones buscan dar certeza sobre la existencia de un derecho y a quién posee el mismo. Las acciones declarativas se utilizan en los procesos sucesorios y en los procesos filiatorios. ¿Por qué? En los procesos sucesorios, al haber fallecido el titular de los bienes, actualmente no tenemos un nuevo titular y no se puede enajenar, no se pueden vender, no se pueden locar, no se pueden gozar los frutos que generen esos bienes si no hay un titular de los mismos. Por lo tanto, una acción declarativa sucesoria va a decir que el nuevo titular de estos bienes, al haber fallecido el titular original, es X o tales personas. Lo mismo en los procesos filiatorios, cuando se busca identificar quién es el padre biológico o madre biológica de una persona, se realiza todo el proceso y una vez finalizado el mismo podemos decir que el vínculo filiatorio entre estas personas está determinado y ya sabemos si la persona realmente es hijo o hija de el padre o la madre que se desconocía. La segunda clasificación son las acciones constitutivas, que son aquellas que buscan modificar el estatus jurídico de una persona. Son el ejemplo más claro es en los procesos de divorcio, donde el estatus jurídico de la persona que en ese momento era casados pasa a ser divorciados. Se rompe el vínculo marital y se modifica el estatus jurídico de la persona. La tercera clasificación son las acciones de condena, que son aquellas que buscan imponer una pena de dar, hacer o no hacer. Son las acciones que se utilizan generalmente para daños, para despidos, para cualquier tipo de situación donde se busque que alguien dé una cosa, que alguien haga algo o que deje de hacer. Por ejemplo, empezaron a edificar algo al lado de mi casa y esa nueva edificación está destruyendo mi vivienda, yo planteo una acción de condena, la llevo a un proceso, que el proceso obviamente también va a ser un proceso de condena, y lo que obtengo con la sentencia es que dejen de construir al lado de mi casa o dejen de hacer ruidos violentos. No estoy buscando un dar o un hacer, sino un no hacer. Entonces, estas son las tres clasificaciones de las acciones. Acciones declarativas eliminan un estado de incertidumbre, acciones constitutivas modifican el estatus jurídico de la persona y acciones de condena que buscan obtener un dar, hacer o no hacer. Hasta acá todo lo referente al derecho de acción. Como vimos al principio, antiguamente la acción se la consideraba parte del proceso, no existía acción en tanto y cuanto no existiera un proceso. Por lo tanto, acción y proceso eran lo mismo. Se decía que la acción nacía con la demanda. Ya vimos que esto no es así. Actualmente se la conoce, se la identifica o se identifica el derecho de acción como algo independiente y autónomo. Sin embargo, posterior a esta independencia o autonomía de la voz acción, surgió la cuestión respecto de la pretensión. La pretensión, como vamos a ver ahora, es lo que uno persigue, lo que uno busca obtener en el proceso. Inicialmente se decía que la acción, la pretensión y la demanda eran lo mismo, luego se independizó, se le generó la autonomía a la acción y la pretensión siguió unida a la demanda. Es allí cuando Wasp, que es uno de los mayores exponentes sobre la separación de la pretensión con respecto al proceso, manifiesta que la pretensión es el punto intermedio
entre la acción, el derecho de acción, el poder reclamar al Estado que actúe algo, y la demanda, que es la materialización, es cuando uno ya inicia el reclamo al Estado por un derecho lesionado. Y es aquí donde Wasp formula su tesis, la más importante sobre este tema, en la cual logra individualizar y separar a la pretensión tanto de la acción como del proceso. La tesis de Wasp dice lo siguiente: la idea fundamental a este respecto puede resumirse así. Concedido por el Estado el poder de acudir a los tribunales para formular pretensiones, el derecho de acción, el particular puede reclamar cualquier bien de la vida frente a otro sujeto distinto de un órgano estatal, la pretensión en sí misma, iniciando para ello el correspondiente proceso a través de la demanda. Esto quiere decir que cuando una persona posee un derecho de acción y lo puede identificar correctamente y resolver, decidir qué es lo que va a pedir al Estado, lo va a plasmar en la demanda. Sin embargo, ese qué es lo que va a pedir, eso que se conoce como el objeto del proceso, lo esencial, lo que uno persigue con el proceso, es la pretensión y está separado de la demanda, que es el cuerpo material en el cual uno vuelca todo, es decir, cuál es su derecho de acción, y en base a ese derecho de acción que nació, lo que se persigue, lo que se busca obtener con el proceso, es decir, la pretensión. Y la demanda es realmente la forma en la que uno materializa y hace que sea visible para otros el derecho de acción y la pretensión. Vamos entonces a definir cuáles son los tres elementos que componen a la pretensión. El primer elemento es el elemento subjetivo. En derecho procesal, muchas veces cuando hablamos de algo subjetivo, no estamos hablando de algo que tenga un punto de vista distinto, sino que es algo que está aplicado, afectando a personas. El elemento subjetivo de la pretensión es quién pretende, quién es el titular del derecho de acción y contra quién lo va a estar llevando, lo va a estar actuando su derecho de acción. Es decir, las partes procesales son el elemento subjetivo de la pretensión. El segundo elemento es el elemento objetivo, que es lo que algunos autores definen como la pretensión en sí misma, lo que se persigue, lo que se busca obtener con el proceso. Es lo que nosotros estamos deseando que se manifieste en una sentencia. Y el tercer elemento es el elemento modificatorio de la realidad, que vendría a ser cómo nosotros queremos que la situación fáctica, la situación actual, quede modificada y comience a existir una vez dictaminada la sentencia. Es decir, tenemos el elemento subjetivo, quien posee la pretensión y contra quien la está actuando, el elemento objetivo, el fin perseguido, lo que se busca, y el elemento modificatorio de la realidad. ¿A qué punto queremos llegar? ¿Cómo queremos que la situación, que las cosas queden una vez finalizado el proceso? Para que quede más claro y más fácil de entender, para muchos autores, y es la postura general y más entendible, la pretensión es el objeto del proceso, lo que se busca y lo que se persigue con el proceso. Ahora bien, ¿cómo se va a materializar este derecho de acción y esta pretensión? Ya un poco hemos adelantado al hablar y decir que se va a ver en el cuerpo físico, que es la demanda. La demanda es la forma en la cual nosotros vamos a informar al Estado que estamos actuando en nuestro derecho de acción y el Estado va a poner en marcha la actuación del ius, es decir, todos los elementos procesales para resolver el reclamo que nosotros planteamos. Pero esto es así en las acciones no penales. En las acciones penales, el derecho de acción y la pretensión no se van a materializar en una demanda, sino que se van a materializar en la acusación que realiza el Estado a través de los organismos correspondientes, que vamos a ver con mayor claridad en la unidad 7, que sería el Ministerio Público Fiscal, o la querella,
que es la que realizan los particulares dentro del proceso penal. En los procesos penales, la demanda que vemos en el resto de los procesos se convierte en acusación por parte del Estado o querella por parte de los particulares. Estas son las tres formas, tres modos en los cuales el derecho de acción y la pretensión se van a ver plasmados en un cuerpo físico que se pueda llegar a avanzar y a utilizar procesalmente. Es decir, un proceso jurídico va a iniciarse con la presentación de la demanda, acusación y querella. Sin embargo, la esencia del proceso jurídico es preexistente, es anterior. ¿Cuándo comenzó, cuándo nació la esencia que permite que exista un proceso jurídico? Cuando nació el derecho de acción, es decir, cuando se lesionó un derecho. ¿Cuándo pudimos comprender qué es o cuál era el objetivo, lo que íbamos a perseguir en este proceso? Cuando pudimos identificar y tener de modo bien claro cuál era nuestra pretensión, lo que buscábamos al iniciar un proceso. ¿Cuándo nace el proceso que va a poder permitir resolver esta situación? Con la demanda, querella o acusación.